Bien, comenzamos con retraso este debate segundo, que tiene unas características diferentes al debate con la que se abrió esta mañana, estas jornadas. Y a continuación de las tres estupendas intervenciones a las que hemos asistido, en donde además los jóvenes intervinientes nos han regalado cosas muy interesantes y además muy ajustado en su tiempo. Incluso se ha recuperado un poquito, pero acumulamos mucho. Y entonces, sin más demora, yo voy a decir dos cosas. Una, que no voy a decir nada de entrada, porque no tiene sentido. Yo soy simplemente el conductor y el conductor no tiene por qué hablar, debe conducir el volante. Y en realidad esta mesa es también numerosa y reúne a personas que tienen experiencias muy diferentes, muy distintas. En la primera, prácticamente la totalidad de los intervinientes eran patronos de la Fundación Arquitectura Contemporánea, institución que convoca esta jornada. Pero hoy, de los que vamos a intervenir, el único que tiene esa condición soy yo, y la palabra toca pasarla a los miembros de esta mesa, que sin más demora los voy a presentar escuetamente, para tampoco consumir tiempo en un exceso de referencias. Voy a citarlos del modo como aparecen en el programa. Silvia Rodríguez Bermejo, jefa del área de Protección del Patrimonio y Proyectos Europeos de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deportes. En segundo lugar, Mar Loren Méndez, directora de la Cátedra UNESCO de Patrimonio Urbano Construido, CREAR, y catedrática de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Sevilla. Juan Antonio Ortiz Orueta, vicepresidente primero del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. Celestino García Braña, presidente de la Fundación Docomomo Ibérico, alma de esa institución desde su origen. Y Teresa Couceiro, a mi izquierda, directora de la Fundación Alejandro de la Sota. Alberto Tellería, vocal técnico de la Asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio. Y Benedetta Tallabue, quien se encuentra online. Espero que esa conexión esté activa, porque la intención es darle la palabra a ella en primer lugar, si efectivamente aparece con nosotros. No sé. Estoy. Sí, Benedetta. Hola, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Muy bien. Bueno, yo estoy ahora en Atenas. Sí. Me habría encantado estar con vosotros. Bueno, está con vosotros Victoria Garriga, con que colaboro habitualmente, con que hemos hecho, digamos, un poco la preparación de lo que podríamos decir en una mesa de este tipo. Y pues creo que es interesante que ahora estoy en Atenas, estoy en este momento dentro del museo de Bernard Tschumi. Y claro, el tema del patrimonio, el tema de la preservación, el tema de cómo convivir, digamos, con esto, qué decisiones tomar, aquí es fresquísimo. Se trata de patrimonio griego,
cómo, digamos, cómo preservar las cosas, qué elegir. Y, por ejemplo, ayer hemos ido a dar un paseo en la Acrópolis con Rafael Moneo, que estaba aquí con los premios Trinket. Y claro, fue muy interesante porque ahora se está haciendo una decisión de transportar las piezas originarias del Partenón, transportarlas dentro del museo, que está hecho expresamente, con lo cual en el lugar original del Partenón quedarán solo piezas sustituidas, digamos piezas falsas. Es algo como muy interesante y es algo que también puede extenderse al tema del patrimonio contemporáneo. Y al patrimonio contemporáneo yo creo que esto es incluso más interesante porque es algo que se transforma ahora con mucha más rapidez. Y por ejemplo con Victoria Garriga estaba comentando que yo hice una fundación a nombre de Rick Miralles, ahora estáis viendo supongo que en pantalla o todavía no, las imágenes de tiro con arco, y yo me he dado cuenta cuando hice la fundación, fundé la fundación, era una de las razones importantes era preservar también el patrimonio de construido que Rick Miralles había podido hacer en su vida. Y justamente con este tema he tenido que tirarme atrás en la fundación, porque lógicamente cuando empiezo a decir el Parlamento de Skopje decide hacer una nueva entrada y empiezo a decir que por favor no la hagan porque no estaba previsto, el cliente me dice pues nosotros la necesitamos, lo hacemos y ya está, y pasamos por encima. Ahora estáis viendo, por ejemplo, piezas que hemos podido fotografiar recientemente en Barcelona, que corresponden al desmonte de lo que era el edificio de tiro con arco olímpico que Enrique construyó para las Olimpiadas del 92. En el 91 estaba más o menos acá. Y claro, ahora, digamos, los nuevos propietarios han decidido que aquí es más necesario poner una nueva línea del metro, que esto se ponía en el medio, se desmontó, se habló también para ver los autores presentes en la posible reconstrucción, pero esto es lo que tenemos hoy en día. Uno de los dos edificios de tiro con arco está totalmente desmontado, las piezas están allá, una nueva cancha de fútbol se ha construido justo delante y claro, yo creo que dentro de poco sencillamente todo esto desaparecerá. Y pues como fundadora de la Fundación Enrique Miralles, y quizá los herederos del derecho de autor de Enrique Miralles, me siento que poco puedo hacer. Y también en el otro edificio, que es el edificio de entrenamiento, que es como paralelo al lado del otro edificio de competición, está pasando que sí, el edificio se está manteniendo, los baños y las duchas se usan para un nuevo campo de fútbol que se ha puesto allá adelante, pero el edificio está con mantenimiento nulo. Realmente es espantoso. Este edificio es más antiguo que nuestros hijos. Yo me acuerdo haberlos llevado a visitarlo. Mi hija ya es arquitecto y pues casi reía, ¿no? De ver una obra tan abandonada, tan neglecta y con unas partes como muy bonitas, pero absolutamente en este momento muy mal estado. Entonces es un tema que me parece interesante presentar en esta mesa redonda. Yo como estoy a distancia y sé que es un rollo escuchar gente que habla desde la distancia, pues limito mi intervención a estos 5 minutos. Dejo a Victoria Garriga que si queréis entrar en la mesa redonda y seguir con este tema que hemos podido hablar con ella.
y seguramente es un tema interesante para hablar. También es interesante para hablar, decidir, ¿no? ¿Qué son las cosas importantes para mantener? No se puede mantener todo, la vida tiene que transformar las cosas, pero hay algún tema que sería interesante tener un poco claro, ¿no? Siempre, para mí, pero, manteniendo la vitalidad de las cosas. Ahora, si queréis, vemos este pequeño vídeo. No sé si hay vídeo, no sé si hay audio en este vídeo. Es un vídeo divertido donde la BBC en el año 91 entrevistó a Enrique y hizo como una broma de Enrique que construía directamente en la obra. Bueno, os dejo el vídeo, a ver si conseguimos el audio de este vídeo. El audio no está, Muy bien, es una sí. pena. ¿Veis? Aquí está Enrique en la obra diciendo que no le gusta cómo se había hecho el goterón, con lo cual se decide hacer un andamio y la BBC encontraba esto divertidísimo. Directamente en la obra Enrique hace el dibujo, la directora de la obra lo mira con aprobación y eso desde Inglaterra lo encontraba absolutamente divertido, ¿no? Inglaterra es un lugar donde las obras se hacen con una gran dificultad. Bueno, esto no tiene nada que ver, creo, ¿no? Pero bueno, el tema que os quería pasar y bueno, os doy realmente muchos ánimos para llevar adelante este día de mesa redonda y de discusión sobre un tema que yo creo que es un tema muy antiguo y muy importante y maravilloso para nuestro patrimonio y nuestra ciudad. Muy bien, muchas gracias, Benedetta. Con la exposición de Benedetta se ha arrancado esta mesa en donde nos hemos posicionado dentro de este abanico de la diversidad de posiciones y acercamiento a la cuestión de la arquitectura contemporánea entendida. Os enseño como una imagen del museo. ¿Cómo? Y con eso podemos dejar. Sí, muchas gracias. Andamos, perdona que te hayamos hecho esperar, pero ya sabes que este tipo de jornadas pues suelen con tantas intervenciones, es casi inevitable que se acumulen retrasos. Ya, muchas gracias, Benedetta. Ya lo sé. Muy Gracias bien. a todos. Chao, hasta pronto. Chao. Muy bien, pues problema no parecido es el que vamos a pasar la palabra a Juan Antonio Ortiz Orueta, que tiene también un problema de movilidad, ¿no? Es decir, que nos ha pedido intervenir primero como vicepresidente, que es del Consejo Superior de Colegios y muy interesado desde hace mucho tiempo por estas cuestiones, con lo cual abrimos desde lo que es una fundación de preservación patrimonial de una figura de la arquitectura en particular a este escenario desde la organización profesional. Luego volveremos, por ejemplo, con Teresa Couceiro a una fundación originada en la personalidad de un gran arquitecto contemporáneo español, pero que ya en la trayectoria recorrida muestra su diversidad, pero luego lo vamos a ver, su diversidad de actuaciones. Cuando quieres. Muchas gracias, Víctor. Bueno, yo quería pedir disculpas porque tendré que salir corriendo sobre las 2:15 para coger un vuelo. Y agradezco que me deis la palabra antes, pero me quedaré escuchando vuestras interesantes aportaciones el máximo tiempo posible. Lo que sí quería apuntar es que precisamente el título de la mesa que hoy nos trae aquí a debatir
está muy ligado a la actividad que desde la organización máxima de representación de la profesión, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, venimos permanentemente defendiendo y actuando en esa línea de la sensibilización social de la importancia de nuestras arquitecturas modernas y contemporáneas, las más recientes, por decirlo de alguna forma. Esa sensibilización, a mi juicio, tiene varios cauces y varios canales sobre los que actuar. Bueno, en primer lugar, tenemos que hacer conscientes a toda la ciudadanía de que el patrimonio que hoy estamos construyendo es el patrimonio del futuro. Porque parece que el patrimonio histórico a todo el mundo le resulta fácil asimilar que es el patrimonio que tenemos que preservar, pero las arquitecturas más recientes, pues es difícil el actuar sobre esa sensibilización social. Yo creo que por un lado están los poderes públicos, que en muchos casos son los que toman las decisiones y que es importantísimo que sean conscientes de la importancia de preservar aquellas arquitecturas recientes que tengan la suficiente calidad para ello. Pero tan importante como eso, por supuesto la actividad privada también, pero tan importante o más que eso sería, a nuestro juicio, sensibilizar a los ciudadanos y ciudadanas en general, a tener esa mirada sobre la arquitectura y el entorno construido que les rodea, una mirada que creo personalmente que debe ser crítica también, ¿no? Porque tenemos que ayudarles a diferenciar la arquitectura de calidad y tenemos que encauzarlos a que desde la arquitectura, que produce una serie de emociones que casi son perceptibles desde el punto de vista individual, pues consigamos que sean capaces de, per se, por sí mismos, ser capaces en el futuro de ser agentes activos en la preservación, la conservación de la arquitectura contemporánea. Sin embargo, creo que eso no lo podemos hacer desde la congelación de la arquitectura que producimos, ¿no?, en la actualidad o en las épocas más recientes, porque de esa manera difícilmente vamos a ser capaces de hacerlos sensibles a que no se trata de mantener las cosas como un día fueron, sino de que sean capaces de ser intervenidas con criterios de auténtica calidad, que sean capaces de asumir y de recibir nuevos usos con criterios adecuados y, por supuesto, que en ningún caso sean demolidas arquitecturas reconocidas como enormemente valiosas. Desde el Consejo tenemos, como sabéis, unos premios, los premios de arquitectura del CESCAE, que desde la edición del año pasado y esta también inciden notablemente sobre los valores de la arquitectura. No son premios a los objetos de la arquitectura, por decirlo de alguna manera, no son premios ensimismados, son premios que intentan transmitir a través de premiar 6 valores de distintas características, que no es objeto hoy entrar al detalle, pero que tenéis en la web de los mismos, cómo la arquitectura es capaz de proveernos como sociedad a través de un desarrollo adecuado de esos valores que nos enriquecen y que mejoran el bienestar de todos los ciudadanos y de nuestro entorno construido en general. Y además de esos valores y del premio Arquitectura y del premio Urbanismo, que ya son más tradicionales, hay un premio que nos es especialmente querido, que es el premio a la permanencia. Y el premio a la permanencia es un premio que se otorga a aquellas obras de arquitectura que 20 años después continúan manteniendo los valores por los que fueron reconocidos en su momento y que además han sido capaces de pervivir, no solo físicamente, sino de pervivir adecuándose, en su caso, a nuevas necesidades o a nuevas solicitudes, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo, por terminar mi primera intervención en ese sentido, creo que tenemos que ser, desde todos los ángulos, y en ese sentido también
la fundación que hoy nos acoge en esta jornada, la Fundación Arca, tenemos que ser capaces de trasladar esa importancia, de trasladar que preservar no es congelar en el tiempo, igual que nosotros nos quejamos de que no nos dejen intervenir en arquitecturas de patrimonios históricos con una visión contemporánea, pues probablemente tenemos también que ser capaces de decir las mejores arquitecturas son aquellas que perviven no solo porque son bien tratadas por el paso del tiempo, sino también son bien tratadas por sus propietarios, que son capaces de entender que cuando intervienen en ellas tienen que hacerlo con la adecuada delicadeza y por último, pues que son capaces también, ¿por qué no?, de ser suficientemente versátiles para responder con la misma calidad con la que fueron creadas, responder a nuevas necesidades. Muchas gracias. Recuperamos de algún modo el orden previsto de este debate sobre el valor del patrimonio arquitectónico para la sociedad con Silvia Rodríguez Bermejo, que representa lo que podríamos llamar el ámbito de la administración, una de las administraciones del Estado concernidas por los problemas que nos reúnen. Por lo tanto, la mirada desde esa función, desde esa dimensión, es vital para que podamos luego ampliar, seguir en la parte final de la mesa algunas cuestiones relativas a la complejidad del concernimiento que la cuestión patrimonial tiene en todas y cada una de las dimensiones administrativas, ¿no? Así que cuando quieras, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes ya a todos. Bueno, muchas gracias a la Fundación Arca, a Carlos, muchas gracias al colegio por recibirnos. Como siempre estamos todos un poco como en casa. Y bueno, me parece importante empezar hablando y dando a conocer lo que es el convenio de Faro, porque es el que da título a este debate. El convenio de Faro es un convenio del Consejo de Europa que ha ratificado España en abril de 2022, hace poco más de un año, y que se titula El valor del patrimonio cultural para la sociedad. Es un convenio que cuando se firmó en 2005, solo lo ratificaron 6 países y ahora ya lo hemos adoptado 28. Como digo, España ha sido de los países que lo ha ratificado más recientemente. La intención, desde luego, no es dejarlo como papel mojado porque desde Cultura se considera que es uno de los convenios más comprometidos con la ciudadanía, en el sentido de que viene a impulsar valores fundamentales de la Declaración de los Derechos Humanos, como es, por ejemplo, el convencimiento de que el individuo y los valores humanos son parte central de un constructo muy amplio y muy interdisciplinar que es el patrimonio cultural, o que el patrimonio cultural, por ejemplo, es fundamental como elemento para impulsar el desarrollo sostenible de nuestras sociedades en permanente evolución, o un vehículo fundamental para promover la tolerancia. Al final, conocer el patrimonio cultural del otro es también conocer al otro y respetarle. Pero sobre todo en el ámbito que más nos interesa hoy aquí, Faro insiste en que toda persona tiene la libertad de decidir qué es patrimonio y de relacionarse con el patrimonio como mejor lo considere. Estamos hoy hablando de si la arquitectura, sobre todo la arquitectura reciente, debe ser patrimonio, y yo creo que desde luego tiene todos los ingredientes para hacerlo por muchas razones. Primero, por sus valores materiales, porque, bueno, de hecho, nuestra ley de patrimonio del Estado, hay muchas, por supuesto, con la Constitución hubo una distribución de competencias que ha llevado a que no solo exista la ley de patrimonio del Estado, cada comunidad autónoma tiene su ley autonómica de patrimonio cultural y además hay una división de competencias que hay que respetar, pero nuestra ley de patrimonio del Estado, que ya está envejecida,
se quiere reformar, tiene 40 años. De hecho, ya en su título hay cierta antigüedad porque habla de patrimonio histórico. Sin embargo, cuando define ese patrimonio, está hablando de patrimonio cultural, porque dice que es todo bien que reúne valores artísticos o históricos o científicos o técnicos o etnográficos, etc. Es decir, los valores históricos no son absolutamente indispensables jurídicamente para que un bien sea patrimonio o sea, por ejemplo, bien de interés cultural. Nosotros, por ejemplo, hemos incoado, incoar es el primer paso del procedimiento en la declaración de bien de interés cultural del CEDEX, que es el Centro de Estudios Hidrográficos de Miguel Fisac, que es un edificio del año 63. Y lo hemos hecho por sus valores artísticos, por sus valores técnicos y por sus valores inmateriales. La arquitectura, como hoy hemos hablado aquí en varias ocasiones, tiene muchísimos valores inmateriales por lo que implica habitar el espacio. Ya lo decía Le Corbusier en su escrito En el espacio inefable. La primera prueba de la existencia es habitar el espacio, y habitar el espacio implica una riqueza cultural verdaderamente brutal. Es cierto que tanto las protecciones del Estado como las protecciones autonómicas vienen a sumar o a ayudar, pero estoy de acuerdo con que realmente la protección más interesante es la del catálogo municipal, porque al final hay una cercanía con el territorio, hay un conocimiento de lo que se está protegiendo que enriquece muchísimo esa protección. Hay catálogos municipales que son magníficos, y los que no lo son, pues deben serlo, porque es la primera herramienta de protección, es fundamental. Luego pues llega el Estado y dice, bueno, vamos a declarar que este bien que no han introducido en un catálogo, y así ayudamos o así le sumamos, porque es de una importancia extraordinaria. Pero efectivamente estoy de acuerdo con que el catálogo de los ayuntamientos es un catálogo fundamental. Y bueno, en toda esa evolución que ha tenido el concepto de patrimonio cultural, que ha tenido una evolución interesantísima en las últimas décadas. De hecho, empezó abarcando únicamente el monumento y las bellas artes, y poco a poco ha ido introduciendo ya no otros patrimonios como el arqueológico o el paleontológico, sino conceptos muy interesantes como el paisaje, el centro histórico, el patrimonio moderno, el patrimonio industrial. Hemos llegado al patrimonio inmaterial, al digital, y yo creo que en esa carrera es evidente que nuestra arquitectura más reciente, que además promueve la accesibilidad en su grado máximo, uno de los problemas grandes que tienen los edificios históricos y que tienen los bienes históricos es la accesibilidad, y la accesibilidad al patrimonio es fundamental. También lo dice nuestra ley de patrimonio, y lo dice de una forma muy bonita. Dice que el acceso al patrimonio es acceso a la cultura, y que el acceso a la cultura es camino hacia la libertad de los pueblos. El patrimonio debe ser accesible, y nuestro patrimonio, que efectivamente lo que construimos hoy será el patrimonio del futuro, será accesible para todos, porque así lo estamos concibiendo. Así que estoy completamente convencida de que nuestra arquitectura de hoy es patrimonio. Muchas gracias. Gracias a ti. Sí, en efecto, ha subrayado el elemento nuclear que en la convocatoria de esta mesa se extraía del documento de Faro, ¿no? Que no es sino uno más de los documentos, varios han sido citados ya, que gravitan sobre la dimensión patrimonial en su complejidad. No se olvide que ese es un documento generado por el Consejo de Europa, es decir, una entidad diferente de lo que es la estructura política de la Unión Europea, y que viene actuando desde hace muchísimo tiempo, antes de que España formara parte de la Unión Europea, pues ya sí participaba de las actividades del Consejo de Europa. Pero en cualquier caso estaríamos ante un proceso de reflexión y de generación de cuestiones
que tienen esta dimensión europea en cuanto, de algún modo, región del mundo que históricamente ha tenido una hegemonía y a duras penas la mantiene en la complejidad del planeta que hoy vivimos. Por eso, de algún modo, en esa dimensión de internacionalidad tiene un peso especial y además con una actividad notable en cuanto al servicio que ha prestado al patrimonio arquitectónico contemporáneo, la UNESCO. La UNESCO, y a través de su proceder a partir de la convención que generó la lista de Patrimonio Mundial. Por eso me parece muy importante que tome la palabra Mar Loren, en tanto en cuanto es directora de la Cátedra UNESCO en el ámbito universitario arquitectónico español. Bueno, buenos días o tardes a todos y todas. Y bueno, dar las gracias a la Fundación Arquitectura Contemporánea. Siempre es un placer estar aquí. Bueno, me siento en mi casa porque estuve en ese proyecto ilusionante de la Fundación, y agradecer esta hospitalidad que caracteriza al Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid en este ejemplo de arquitectura compleja y diversa como es el colegio, del que siempre extraemos muchas lecciones, ¿no? Bueno, un placer tener a Víctor, a nuestro profesor Pérez Escolano, de moderador y compartir la mesa y estar aprendiendo con este grupo, ¿no? Bueno, yo venía con el espíritu de decir, bueno, tenemos ese paréntesis para escuchar, para aprender. Y también quería agradecer a los ponentes y a las ponentes de la mesa anterior, porque ha sido una delicia escucharos, ¿no? Bueno, Juan Antonio Cruz hablaba de la dificultad de la sensibilización a la sociedad en torno al patrimonio contemporáneo, ¿no? Y el otro día, bueno, pues estábamos en la Cátedra UNESCO entregando nuestros primeros premios de patrimonio moderno. Y bueno, y a mí me gustaba destacar el hecho de que cuando estamos reunidos en estos grupos, ¿no?, de apasionados por el patrimonio contemporáneo, sentimos que no estamos solos, ¿no?, que no estamos solos en esa lucha por el patrimonio, yo diría, modesto, invisible, cotidiano, todo ese patrimonio que, bueno, que realmente es la gran mayoría, no lo olvidemos, del patrimonio que nos rodea, porque se ha construido, y ahora me voy a la definición de patrimonio Modern Heritage por UNESCO, que realmente se refiere al patrimonio construido en la edad contemporánea, es decir, desde que podemos iniciar la modernidad, desde finales del 18 hasta ahora, ¿no?, entrando todas las arquitecturas malditas también del 19 y englobando las tres escalas: arquitectura, ciudad y paisaje. Me parecía importante recuperar este concepto del programa UNESCO, ¿no? En este sentido, bueno, pues Silvia nos recordaba en esa convención de Faro cómo realmente el individuo, todos nosotros damos un pequeño vector, infinitos vectores para hacer ese constructo continuo que está en continuo cambio, también se ha dicho en la mesa anterior, que es el patrimonio. Entonces, desde ese punto de vista, hemos recorrido, también lo decía Silvia, ¿no?, una trayectoria increíble, acelerada al final, ¿no?, en todas estas cartas, ¿no? Podemos hablar de la Carta de Patrimonio Vernáculo, de la Carta del Patrimonio Europeo, por supuesto de la Carta de Atenas que hoy se ha nombrado, por supuesto de nuestra Convención del 72, donde vamos desde el trabajo más experto, ya lo definía la Convención habla de expertos como en 10 ocasiones, hasta esta definición de Faro, ¿no? O sea, que vamos a esos dos extremos. Entonces, yo traía como 4 cuestiones más que respuestas, como las tareas o preguntas que creo que están ahora mismo sobre la mesa o que al menos nos preocupan a nosotros y a nosotras en el marco de la cátedra y en el marco, por supuesto, de todo el trabajo que hacemos de patrimonio contemporáneo
en la universidad, ¿no? La primera cuestión es este tema de dimensión social de la valoración patrimonial. Bueno, está ahí, pero eso deriva en esos procesos emergentes que todos estamos hablando continuamente de ellos, que son los procesos participativos, ¿no? Cómo incluimos de una manera honesta la valoración patrimonial por el individuo y por la comunidad, ¿no? En este sentido, en nuestras reuniones, tanto de investigación como de proyectos de innovación educativa en patrimonio, siempre hablamos, bueno, aquí tenemos que confiar en los antropólogos, son los que más han avanzado en esto, ellos nos marcan el camino con los procesos de entrevista, con los protocolos, con el tema de los talleres, etcétera, etcétera. Estimo que tenemos que asumir la transdisciplinaridad, pero el otro día en una reunión de un proyecto europeo hablábamos de cómo realmente nosotros desde la arquitectura tenemos también que asumir esa tarea, esa responsabilidad de proponer cómo incorporamos desde nuestras propias herramientas, desde nuestra propia especificidad, a esos procesos participativos, cómo nosotros podemos contribuir a esas metodologías integradas en los que la participación social es tan importante. Y ahí hablábamos de nuestras propias herramientas, antes también María hablaba de ello, ¿no? Todo este tema de cartografiar, hacer proyectar, todo lo que son procesos de creación en los cuales nosotros somos muy capaces de generar o activar esos procesos participativos. Es decir, cómo nosotros nos subimos a este carro de diseñar, proponer e integrar en las metodologías de valoración patrimonial los procesos participativos. Eso me lleva a la segunda cuestión que me parece también que está sobre la mesa, que es este tema de que estamos continuamente identificando por esta cuestión de que hemos identificado la valoración patrimonial con los procesos llevados a través de la antropología, cómo realmente la valoración del individuo o de la comunidad o de lo social se identifica constantemente únicamente con los valores o con el patrimonio intangible, con los valores intangibles. Entonces, ahí yo creo que tenemos otra tarea muy importante desde la arquitectura, desde los que nos dedicamos al patrimonio en general, pero al patrimonio contemporáneo en particular, que fijaos que en el listado de patrimonio mundial hay dos listas en paralelo. Está el patrimonio intangible y está el patrimonio cultural y natural, que realmente se considera, digamos, tangible, aunque se incorporan implícitamente esos valores intangibles. Entonces, yo creo que tenemos que asumir que realmente lo social no está solo en los valores intangibles. Ellos no solo nos ayudan en esos procesos participativos a valorar, digamos, a identificar unos valores intangibles, sino que realmente tenemos que asumir la honestidad en cuanto a que ellos pueden estar en esa, digamos, en esa integración que ahora, por ejemplo, la Carta de Florencia nos empuja a aceptar, la integración de los valores intangibles con los valores tangibles, ¿no? Por tanto, ahí tenemos ese otro reto. En este sentido, yo creo que la clave, bueno, o por lo menos a mí me interesa, o a nosotros nos interesa mucho esta cuestión, hablar de la valoración patrimonial no dentro de, digamos, la comunidad, reside en la comunidad o no reside en el objeto, en lo tangible, le hace arquitectura, ciudad y paisaje, sino en lo relacional. Ya estamos hablando del tema relacional. Los valores patrimoniales están en la relación entre el entorno, la comunidad y toda esa cuestión de proceso dinámico en continuo cambio, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos que aceptar que lo tangible, es decir, nuestro patrimonio arquitectónico, urbano y paisajístico está totalmente imbricado con esos valores intangibles y, digamos, son inseparables.
por ir acabando, la tercera cuestión que traía vinculado con este tema era cómo podemos abordar o podemos legitimar el valor de lo social. Es decir, la comunidad se pone a valorar el patrimonio y podemos decir, bueno, tiene o no tiene valor tiene o no tiene autoridad esa opinión, ¿no? En ese sentido, yo creo que el paso que hemos dado, hoy se ha hablado muchísimo de emoción, muchísimo de afecto, hablaba incluso Iñaki, hablaba de la emoción que nos provoca mirar una sección, Victoria también hablaba del tema de lo emocional, muchos de nosotros hemos hablado de este tema, ¿no? El otro día leía a Adela Cortina hablando de la razón cordial, ¿no? La razón cordial, ¿en qué sentido? En que nosotros ya tenemos que asumir que el conocimiento y, por tanto, el valor patrimonial reside en lo racional, es decir, en los estudios patrimoniales asumidos, esos procesos más científicos de los estudios patrimoniales, pero, por supuesto, en lo emocional y en lo afectivo. Y ahí, en ese componente afectivo, tenemos la clave para incorporar esa valoración que hace la comunidad, totalmente integrada en todo ese proceso de caracterización patrimonial. Por tanto, realmente en las metodologías que hagamos no debemos, digamos, separarlas, sino incluir esas dos. Y, por último, yo quería comentar esta expresión que nos había dicho el decano, que decía, bueno, nos ven venir y dicen, ostras, ya están aquí. Y digo, ¿y somos capaces de cambiar esa expresión a ya están aquí? Realmente diciendo, bueno, ¿cómo podemos, terminando por donde hemos empezado, generar ese cariño, esa emoción, eso que nosotros sentimos por nuestro patrimonio contemporáneo, transmitirlo, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? Y en este sentido yo creo que Iñaki también, Carnicero, nos ha comentado, y esta es la cuarta tarea que creo que es imprescindible, es la capacidad divulgativa y de comunicación, cómo nos responsabilizamos de comunicar y divulgar, sin perder el rigor de nuestro mensaje. Por tanto, yo creo que eso conecta finalmente con lo que nos decía Silvia, hacer un mensaje emocionante del patrimonio contemporáneo, pero a la vez que sea totalmente accesible, sin dejar de perder esa profundidad y ese rigor en todo ese conocimiento que le rodea. En este sentido, la intervención de Juan de Sala creo que es un ejemplo perfecto de cómo puede ser muy riguroso con las fechas, pero a la vez muy divulgativo y muy comunicativo y meterte en el bolsillo a la gente, ¿no? Creo que debemos ocupar ese espacio de la divulgación y de la comunicación en el patrimonio. Bueno, pues, gracias. Muchas gracias, Mar. Bien, ahora le corresponde intervenir a Celestino García Braña, que como presidente de la Fundación Docomomo Ibérico representa una trayectoria de mucho tiempo y verdaderamente valiosa de lo que ha sido la alianza entre España y Portugal durante años para trabajar al unísono en relación con la puesta en valor de la arquitectura del movimiento moderno, una institución internacional que con su versión en los distintos territorios del mundo y que de cuyo trabajo pues, nos va a hablar Celestino, cuando quieras. Buenas tardes. Rápidamente, empezar por el agradecimiento al Colegio de Arquitectos por su acogida y a la Fundación Arca por su convocatoria. Me parece que, a tenor de todo lo que estamos respirando aquí, un clima que se va haciendo cada vez más denso, por lo menos a mí me abruma un poco, o mucho, y es importante que
las miradas sean pluriorientadas y que vengan desde diferentes sensibilidades, como se dice ahora. Es verdad que el documento de Faro dice todo puede llegar a ser patrimonio. Joder, qué afirmación tan terrible. A mí me abruma. Porque si todo puede llegar a ser patrimonio, nada es patrimonio. El patrimonio, en cierto modo, no existe. De acuerdo con la declaración de Faro, solo existe cuando la sociedad, sectores de la sociedad más o menos numerosas, fijan una determinada atención hacia el pasado. Lo cual quiere decir que no está nada escrito. Decía, y lo cito de memoria, Hannah Arendt, que los valores históricos y artísticos de determinados, digamos, edificios del pasado, ella decía, elementos del pasado, objetos artísticos del pasado, bueno, yo lo acerco y digo edificios del pasado, tienen valores históricos y culturales que tienen que ver con lo patrimonial, pero que no pueden identificarse con lo patrimonial. Para que exista lo patrimonial tiene que haber, desde mi punto de vista, una adherencia de la sociedad. Si no, todos son opiniones más o menos particulares, sensibilidades que obviamente tienen todo el derecho a existir, quien lo puede negar, pero que distinguir entre lo que puede ser patrimonio y lo que realmente es, o puede ser considerado como tal, entre otras cosas, muy importante, porque hay que legislar sobre él y por lo tanto no pueden quedar en entelequias, tienen que quedar en acuerdos que compartamos. Por lo tanto, en toda la estrategia de patrimonio creo que debemos distinguir dos aspectos fundamentales. El aspecto, digamos, del historiador, del crítico, del ciudadana sensible que reconoce unos determinados valores y cómo se articula eso para que la sociedad exprese, y sí que esto es complicado, la adherencia a un determinado pasado. Será en ese momento cuando podamos considerar que el patrimonio es objetivable y que el patrimonio o sobre el patrimonio se puede legislar. Necesitamos concretar estas normas para que la cuestión de la conservación del patrimonio tenga verdadera relevancia. Es decir, se traduzca en actividad concreta de unas determinadas sociedades o sectores de la sociedad, ¿no? Decía Jocki Lehto, el arquitecto finlandés, decía, los valores no están embebidos en los objetos patrimoniales, sino asociados a estos por medio de las comunidades o de los individuos que reconocen su valor. Y de ahí pasaríamos, efectivamente, a la declaración de Faro, cuando, para articular esto, define lo que llama comunidad patrimonial. Bueno, vamos cercando el tema. Ahora bien, no basta con determinadas declaraciones, no basta con aspectos tan importantes, y voy a poner un ejemplo, con el Plan Nacional para la Protección del Patrimonio Cultural del siglo XX, que aprobó el Ministerio de Cultura en el año abril 2015, si las fechas no me bailan. En ese plan se incluyen 256 edificios que la Fundación Docomomo había planteado para su incorporación. Efectivamente, se aprueban en el plan, se incorporan en el plan. Bueno,
el derribo de la Casa Guzmán había sido un par de años antes. Suponiendo que se hubiera podido derribar exactamente igual. ¿Por qué? Porque falta lo que tú decías antes. Falta la inclusión objetiva en un documento objetivo. En este caso, como bien se ha dicho, los catálogos municipales. Si no hay la cristalización en un documento de estas características, no podremos entendernos. Uno dirá que el 17.2 de la calle X y otro dirá que le parece mejor el 18A. Hace falta una objetivación, hace falta un debate, hace falta una serenidad, porque llegar a estos acuerdos, este sí y este no, es realmente muy difícil. Pero con eso nos vamos a topar, la sociedad se está topando con eso. Cuando digo topando no digo cortar, sino enfrentándose. Enfrentándose con estas dificultades. Y si estas dificultades no las resolvemos con un ánimo dialogante, insisto, con una objetividad, y si es posible, que ya sé que no, pero en fin, una razonable cientificidad, las peleas van a ser inacabables. Lo cual quiere decir que todas estas consideraciones y estas catalogaciones han de hacerse desde la serenidad, han de hacerse desde el sosiego, han de hacerse no en la batalla, iba a decir pública, no, periodística y todas estas cosas. No se trata de negar que esto deba existir, y existirá y existe, sino que es necesario encontrar cauces de canalización para que esto se pueda llevar a buen término. A algún ayuntamiento, a todos los ayuntamientos, tiene que llegarle un listado y una propuesta, y tendrá que decidir, porque tendrá que objetivar, porque se dice, todo vale, hemos terminado. Hemos hecho lo que le ocurre al cartógrafo de Borges. Empezó dibujando a escala 1/10.000 y, hombre, tenía poca precisión y entonces pues pasa al 1.000. Y como tiene poca precisión, etcétera, etcétera, ¿qué le ocurre al cartógrafo de Borges? Que tiene que dibujar el 1:1, pero el 1:1 es la realidad. Ha sido inútil o sería inútil. No solamente eso, tenemos que saber olvidar. Porque si no sabemos olvidar, todo permanece. Y si todo permanece no tiene valor, no destacamos. Porque es necesario elegir de dónde salen los dineros públicos y privados para este tipo de actuaciones. Por lo tanto, necesitamos un convencimiento de partida. Una cosa es lo que dice el experto y lo que dice el historiador, que digamos que abre la mecha, y otro es lo que dice la sociedad, y eso hay que articularlo y hay que cristalizarlo. Y una cuestión que a mí me preocupa mucho. Yo sé que, y defiendo, que una arquitectura acabada ayer puede ser tan valiosa como la catedral gótica acabada hace 5 o 6 siglos. Lo sé, lo afirmo y lo defiendo. Pero una interrogación para patrimonializar, para elegir que sí y que no, hace falta una perspectiva, hace falta una reflexión. Si cogemos las revistas de arquitectura de hace 40 años y lo que se publicó en ellas, ¿vosotros creéis que todo aquello que se publicó en aquellas revistas hoy merecería la consideración de patrimonio? ¿Cómo articulamos eso? ¿Cómo articulamos eso? Aquí esta mañana alguien mencionó a Huygens. Y es verdad, tiene razón lo que dice Huygens. Cada vez nos estamos aproximando más a la consideración de patrimonio. Fijaros que cuando empieza a valorar el pasado, el Renacimiento, solamente se remonta a Roma y a Grecia. Y cuando lo hace Viollet-le-Duc, ya, bueno, se acerca más y llega a la Edad Media.
pero es que nosotros queremos llegar hasta ayer. No digo que no sea posible, digo que nos lo pensemos bien, porque ¿cómo articulamos eso? ¿Cómo ponemos blanco sobre negro? Ha habido una comunidad autónoma, esto lo he dicho y lo digo con rabia, ¿no?, que en el año, creo que fue 2014 o 2015, declaró Vic un edificio que la propia comunidad autónoma había hecho 4 o 5 años antes. Bueno, a mí me parece una aberración. Y me parece una manipulación. Porque es tan fácil aquello que hice hace 5 años lo declaró Vic. Qué bien quedo, ¿no? Bueno, a ver, solo hago preguntas con el ánimo de encontrar las líneas de trabajo, las líneas que aúnen esfuerzos y que seamos capaces de plantear ante la sociedad aquellas obras de verdadero mérito que merezcan ser conservadas. Todas no se pueden conservar. Y decir que todas valen es una tontería desde mi punto de vista. Es necesario comprometerse, es necesario saber olvidar, porque saber olvidar significa qué es lo que quiero recordar. Porque si lo recuerdo todo, soy Funes el memorioso, no puedo actuar, me acuerdo de todo al mismo tiempo. Disculpad, muchas gracias. Muy bien, Celestina, muchas gracias a ti. Teresa, cuando quieres. Nada, tal cual. Vale. Está conectado. Bueno, muchas gracias por invitar a la Fundación Alejandro de la Sota, que represento hoy, a estos encuentros. Este debate tiene el título de El valor del patrimonio arquitectónico para la sociedad. Bueno, yo creo que hay que partir de esta afirmación, entendiendo patrimonio, la buena arquitectura y según la definición objetiva que ha hecho referencia Celestino García Braña, ¿no? Entonces, esto lleva implícito, antes de una participación ciudadana, un previo conocimiento por parte de la sociedad, o sea, una cultura arquitectónica, no estoy hablando de historia, sino de criterio para valorar y respetar la arquitectura de calidad. O sea, porque no se puede pretender que se valore lo que no se conoce. Y ahí es donde coincido también con algunos de los, con Mar y con José Antonio, donde tenemos una responsabilidad los arquitectos y las instituciones, ¿no? Porque siempre ha habido una desconexión entre arquitectos y sociedad. O sea, los arquitectos nos reunimos y hablamos para arquitectos, pero no, yo soy de la opinión de lo que no le hemos sabido hacer bien, ¿no? Y ahora hablo desde la experiencia de la Fundación Alejandro de la Sota. Hace años pues solo recibíamos visitas de arquitectos, de estudiantes, pero desde hace un tiempo percibimos cada vez mayor interés por parte de los ciudadanos que están abiertos a conocer la buena arquitectura. Ya bien sea por las jornadas de Open House en las que participamos todos los años o asociaciones culturales que nos visitan continuamente, en donde hay personas de todas las edades, de todas clases social, o sea, entonces yo recuerdo la primera vez que yo le abrí la puerta a una de estas jornadas, el primer año que participamos en esto de Open House, y me encuentro pues con gente desde niños. No, es que este chico, le dice la madre, no, hoy no fue al colegio porque es que le interesa mucho la arquitectura, un chaval de 8 años, hasta, bueno, pues ancianos, bueno, gente variopinta, ¿no? Entonces yo les abro la puerta y digo yo, ¿qué les voy a explicar a toda esta gente que les pueda interesar? Porque ahí las visitas que recibíamos pues eran de arquitectos, ¿no? Entonces dije, bueno, pues eran 20 personas, imagínate. Y bueno, pues yo les fui hablando, les fui explicando lo mismo
La fundación está en el estudio de Alejandro de la Sota, para el que no lo sepa, pues un estudio de los años más o menos del Gimnasio Maravillas. Se conserva tal cual, pero ahí sigue teniendo mucha actividad, ¿no? Y bueno, pues se pueden ver desde los muebles hasta las carpinterías, los cercos, las puertas, etcétera, material original, donde explicamos los proyectos antes de visitar el Maravillas, por ejemplo, etcétera. Entonces, bueno, pues yo les empecé a explicar lo mismo que se explica a los arquitectos. Y la verdad es que me quedé gratamente sorprendida, porque con unas ganas de saber, ¿no? No sabían quién era Alejandro de la Sota, era gratis, se apuntaban, ¿no? Al principio, luego ya iban sabiendo, ¿no? Entonces, pues personas con una curiosidad enorme, ¿no? Y, bueno, gente que algunos de ellos repiten año tras año y que dice que ya se van fijando en los edificios y que ya, bueno, pues tienen cierto criterio, pues al fijarse, pues para saber lo que está bien, lo que está mal, ¿no? Y se van emocionados y agradecidos, ¿no? O sea que creo que tenemos que aprovechar este filón, porque sí que hay interés por parte de la sociedad, pero también tenemos que aprender a ver cómo llegar hasta ella, ¿no? Y bueno, creo que es una tarea pendiente que yo creo que sí que da sus frutos. O sea, cuando fue la demolición de la Casa Guzmán, ya no yo creo que eso traspasó ya el ámbito arquitectónico, ya veíamos pues mucha parte de la ciudadanía como muy preocupados porque algo que hacían suyo, porque se decía que era patrimonio, pues que la habían tirado. Y entonces sí que vimos que sí que había una preocupación bueno, pues de la gente por saber que te arrebatan algo, ¿no? O sea, que no es algo que es únicamente de los arquitectos. Entonces yo creo que tenemos un reto, que la cultura arquitectónica que depende de nuestra profesión, y si queremos que se valore el patrimonio necesitamos una sociedad preparada, con criterio para valorar y respetar la arquitectura de calidad y con peso suficiente también para presionar a los que toman las decisiones para proteger el patrimonio. Nada más, gracias. Muchas gracias. Adiós. Bien, por último lugar va a intervenir Alberto Tellería, que es vocal técnico de la Asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio, como indiqué antes. Es decir, que en esta mesa representa lo que es el movimiento ciudadano en relación al problema que nos une. Y él lleva mucho tiempo trabajando en favor de esta relación. Cuando quieras. Bueno, yo en primer lugar dar las gracias por estar invitado y aclarar un poco en mi representación del movimiento ciudadano, porque como ciudadano en esta mesa resultó un poco impostor. O sea, también soy arquitecto, con lo cual al final no dejo de ser especializado y por lo tanto mi visión para la arquitectura contemporánea obviamente es de arquitecto, no tengo el problema de la ciudadanía para acercarse a ella. Pero sí me ha parecido muy interesante, aparte de todas las ponencias que ha habido, por ejemplo, en una de las ponencias, la que ha habido sobre la ciudad olímpica de Barcelona, la Villa Olímpica, hemos oído a ciudadanos de verdad, hemos oído a ciudadanos hablar y hemos oído hablar de la implicación emocional, sentimental que tienen con el escenario de su vida. Eso lo tenemos de antemano ganado. Todos los ciudadanos nos relacionamos con los lugares que nos hemos criado, sean feos, sean bonitos, sean lo que sean. Y ahí tenemos un punto de que el ciudadano que se cría en un ambiente arquitectónico contemporáneo de calidad va a tener esa ligazón emocional con una arquitectura contemporánea de calidad. El que lo tenga en un espacio, vamos a ver, yo en mi propia, en mis espacios emocionales están, por ejemplo, los descampados que antes abundaban en Madrid, que ya no existen. Yo digo, los niños actuales no tienen libertad. Nosotros podíamos hacer hogueras, correr, hacer lo que queríamos, y ahora los descampados es que encima los vayan. En aquella época estaban sin vallar. O sea que es muy amplio lo que puede ser esto. Pero es verdad que esto comienza, digamos, en la infancia, en la educación. Cuando tú ya entras en un colegio, ¿quién no recuerda el escenario de su educación? ¿Cuántos años pasamos en el colegio? Y si el colegio tiene un atractivo arquitectónico, ese niño va a desarrollar por lo menos cierta sensibilidad hacia esa arquitectura. Esto es totalmente cierto hasta el punto que yo me eduqué, yo estudié en el Sagrado Corazón de la calle Alfonso XIII y mi hermana, por supuesto, estudiaba en el de frente, en las dominicas, entonces era segregada la educación en las dominicas de Santa Catalina de Siena, que es un edificio
muchísimo mejor. Es un edificio como arquitectura moderna mucho mejor. De hecho, está en la guía del colegio. Y entonces mi hermana era consciente de que su colegio era más bonito que el nuestro. Todas las niñas eran conscientes de que estaban estudiando en un colegio más bonito. Y ella todavía recuerda que su colegio era bonito. Lo que opina de sus profesoras es distinto, pero su colegio, su colegio era bonito. Es decir, que hay una serie de recuerdos que se van grabando. Por supuesto, en la plaza pública, los cines, los teatros, los mercados, los centros de salud, muchísimos espacios, las iglesias. Pensemos que ahora hablamos de cómo sensibilizar hacia gente de arquitectura contemporánea. En los años 50 y 60 fue recibida con los brazos abiertos por la sociedad. Tras la Guerra Mundial y tras la Guerra Civil en España, había un afán de superar el pasado, de modernizarse, y la gente llegó a establecer una relación de punto es que en los años 60 la iglesia de moda para casarse no eran las salesas reales, eran los dominicos de Alcobendas. Era una iglesia supermoderna donde todo el mundo quería ir a casarse y donde todo el mundo se celebraban las comuniones y todo porque era ese escenario. Los cines de barrio eran escenarios supermodernos y a todos nos encantaban, con esas decoraciones picasianas que tenían en los barrios siempre. Pero había una ligazón que luego se ha ido rompiendo. Se ha ido rompiendo por muchas razones. Una de ellas, la verdad es que esa arquitectura moderna era buenísima de diseño, pero malísima de calidad constructiva. Coincide en una época de gran pobreza en España, los materiales no eran buenos, los edificios muchos. Ahora, por ejemplo, se protege el barrio de San Blas. Me pregunto cómo puedes lograr mantener San Blas, sus valores arquitectónicos muy buenos, cuando los valores habitables, digamos, son pisos muy pequeños, con instalaciones muy precarias, sin aislamiento, sin ascensores, muy difíciles de mantener para una vida contemporánea. Pero, por ejemplo, esos espacios comunes sí eran muy valorados. Pero es verdad que también lo hemos mantenido muy mal. Lo hemos dejado degradar hasta el punto de que, por ejemplo, tenemos muchos colegios desde los años 20, desde las construcciones escolares, hasta los años 50, 60, 70, que se hicieron muchos colegios públicos de gran calidad arquitectónica, que están tan degradados hoy día que no creo que ningún niño sea consciente de los valores arquitectónicos que pueden tener esos espacios. Porque hemos dejado, bueno, los colegios. Yo estudié en una escuela de arquitectura donde todos los vestíbulos estaban tapiados, estaban ocupados, si estaba arrasada la escuela de arquitectura. Y el pabellón nuevo, no digamos, aquello no funcionaba. O sea que era curioso que hasta en la arquitectura ya se había llegado a degradar la arquitectura. Me parece que ahí sí hay una labor muy importante, es decir, la arquitectura contemporánea tenemos que reconocerla, pero para hacerla valer a la sociedad es que tenemos que ponerla en valor. Si vamos a los barrios contemporáneos de los años 50, 60, 70 y están en el estado de degradación que están, ya no de los 70, los de los 80 y los 90, las intervenciones cuando no se les encuentra absolutamente degradadas, lógicamente es muy difícil que la gente aprecie la arquitectura de valor si esa arquitectura nosotros mismos hemos dejado, nosotros no, la sociedad entera ha dejado que pierda su valor, porque la ligazón emocional existe. Y por supuesto, arquitectura puede haber valor en todas partes. Es verdad que hay otros valores. Están los valores intangibles, están los valores, lo estoy diciendo, la gente tiene esos valores porque le realizan a su pasado. Y, por ejemplo, yo que sé, una fábrica Clesa tiene el valor de todo el trabajo que se hizo allí. La gente del barrio la reconoce como un elemento suyo. Imaginemos del mismo modo que se ha hecho, por ejemplo, con Matadero, que la gente disfruta no solo de los espectáculos, no solo de los espacios, sino de esa arquitectura, pero que todavía es una arquitectura no totalmente moderna. Los interiores son naves industriales, pero los exteriores todavía. Pero imaginemos pues una arquitectura moderna, por ejemplo, una nave Clesa recuperada como un Matadero del Norte. Imaginemos esa gente que comienza a disfrutar de esos valores en un espacio que a su vez tiene valores arquitectónicos. Yo creo que mucha gente iría absorbiendo ese placer de arquitectura. Yo he hecho visitas guiadas en Tetuán y era curioso entrar en iglesia, pues yo sé, en el Padre Piquer, y la gente estaba entusiasmada cuando les explicaba la iglesia y de repente espacios contemporáneos que los veían bellísimos. Y he estado en el edificio, yo que sé, en la Torre Negra de Gutiérrez Soto y la gente entusiasmada. Quiero decirte que tú llevas a la gente a la arquitectura contemporánea, efecto pasa como decía Teresa en la fundación. De repente la gente descubre los valores, si se los explicas, sí. Pero es verdad que nosotros tenemos que poner esos valores a la vista y mantener esa arquitectura. Y la verdad es que sí, los catálogos son fundamentales, pero hay un artículo en la Constitución que dice que las administraciones tienen la obligación de defender el patrimonio independientemente de su régimen jurídico, es decir, de que esté catalogado